Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Escuela de Ingeniería Industrial. Materia: Mecánica de Fluidos. Tema: Propiedades de los fluidos y su clasificación. Integrantes: David Terán, Isaac Sisa, José Molina. Propiedades de los fluidos. Densidad: es la masa de la sustancia por unidad de volumen. La densidad en líquidos es casi constante y depende de la temperatura. La densidad es muy variable en gases y aumenta casi proporcionalmente al nivel de la presión. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sus unidades en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. En el sistema inglés son libras sobre pie cúbico. La fórmula es: densidad es igual a masa sobre volumen. Realizaremos un experimento sobre la densidad de los fluidos. A continuación, procederemos a vertir los siguientes fluidos. Podemos obtener la miel, que tiene una densidad de 1413 kilogramos por metro cúbico. A continuación, vertiremos el agua, que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Después colocaremos el aceite, que tiene una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico. Y por último, el alcohol, que tiene una densidad de 759 kilogramos por metro cúbico. Como podemos observar, el más denso es la miel, seguida por el agua, que es más densa que el aceite, y el aceite, que es más denso que el alcohol. Esto demostraremos la densidad de los gases. Tenemos como materiales agua tibia y hielo seco. Procedemos a colocar el hielo seco dentro del agua tibia. Como podemos ver, el gas de dióxido de carbono se sublima y se va hacia abajo del aire que nos rodea, con lo que nos permite demostrar que es más denso que el oxígeno normal. Para demostrar lo que dijimos, colocaremos el gas de dióxido de carbono sobre esta botella y podemos ver cómo se dirige hacia la parte de abajo de la otra botella. Peso específico: es el cociente entre el peso específico de un fluido, que se denota en un volumen por unidad. Agua pura a presión atmosférica, 4 grados centígrados. Unidades: en el sistema internacional, newton sobre metro cúbico. En el sistema inglés, libras fuerza sobre pie cúbico. La fórmula es: peso específico es igual a densidad por gravedad. Temperatura: es una medida del nivel de energía interna de un fluido. Grados Rankine es igual a Fahrenheit más 460. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Las escalas relativas de Fahrenheit y centígrados están relacionadas de la siguiente forma: grados Fahrenheit es igual a 9 quintos grados centígrados más 32. Grados centígrados es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Tensión superficial: las moléculas a lo largo de la superficie libre del líquido están sometidas a una fuerza neta hacia el interior, consecuencia física de esta fuerza no equilibrada a lo largo de la superficie, creación de una piel o membrana hipotética. Unidades:
en el sistema internacional Newton sobre metro. En este experimento hablaremos sobre la tensión superficial. Los materiales que requerimos son una botella, malla, un recipiente. A continuación, en la botella procedemos a poner la malla con la línea. Nos quedará algo así. Ahora ponemos el recipiente y encima la botella con la malla. Procedemos a vertir el agua dentro de la botella. Ahora ponemos nuestra mano sobre la malla y damos vuelta. ¿Cómo podemos explicar que el agua que entró no puede salir? Esto es posible. La tensión de las moléculas del agua que se encuentran en la superficie están en contacto con el aire. Están agarradas tan fuertemente que forman como una piel que evitan que salga el agua al exterior. Esto se llama tensión superficial. Presión de vapor. Es la presión a la que hierve un líquido y está en equilibrio con su propio vapor. Si la presión del líquido es mayor que la presión de vapor, el único cambio entre el líquido y el vapor es la evaporación en la interfase. Sin embargo, la presión del líquido cae por debajo de la presión de vapor. Las burbujas de vapor comienzan a aparecer en el líquido. Si el agua se calienta a 100 grados, su presión de vapor se eleva a 1 atmósfera. Por lo tanto, el agua a presión atmosférica normal hervirá. El parámetro adimensional que describe el flujo de ebullición inducido es el número de cavitación. Cavitación es igual a PA menos PB sobre 1 medio P de densidad sobre B cuadrado, donde PA es presión ambiental, PB presión de vapor, B velocidad característica del flujo. Haremos un experimento para demostrar la presión de vapor, en el que necesitaremos una lata de atún, una botella con agua, alcohol y una caja de fósforo. A continuación, vertimos el agua en una superficie plana. Con la mano tratamos de expanderla para que sea uniforme. Después colocamos la lata de atún y procedemos a humedecerla con un poco de agua. La humedecemos y la ponemos. Ahora vertimos el alcohol en la parte superior de la lata que nos va a servir como caldera y procedemos a encenderla. Podemos observar que la diferencia de temperatura hace que el vapor de agua que está dentro active nuestra máquina de vapor, que en este caso también. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. La capacidad calorífica no debe ser confundida con la capacidad calorífica específica o el calor específico, el cual es la propiedad intensiva que se refiere a la capacidad de un cuerpo para almacenar calor. Para este experimento hablaremos sobre la propiedad de los fluidos, que es la capacidad calorífica. Necesitamos un globo inflado con aire
y un globo lleno de agua. Primero procedemos a encender la vela. A continuación la capacidad calorífica del aire es de 29 kilocalorías sobre metro cúbico. Por lo tanto, al suministrar la energía de la vela, este se va a llenar y va a explotar, como vamos a ver a continuación. Después haremos el mismo experimento, pero con el globo lleno de agua. A diferencia del otro lleno de aire, este no puede explotar porque la capacidad calorífica que tiene es de 1000 kilocalorías sobre metro cúbico, para lo cual necesita demasiada energía para poderlo hacer explotar. Con lo que llegamos a la conclusión de que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva que no solo depende de la sustancia, sino también de la cantidad de materia de dicho cuerpo. Viscosidad. Resistencia que un fluido opone a su deformación. La viscosidad de los fluidos newtonianos es una propiedad termodinámica y varía con la temperatura y la presión, pero la temperatura tiene un efecto más fuerte. Con el aumento de la temperatura, la viscosidad crece para los gases y disminuye para los líquidos. La viscosidad dinámica. Relación del estrés de corte con la tasa de estrés es la resistencia interna de un líquido a fluir. Su fórmula es esfuerzo cortante sobre gradiente de velocidad. Viscosidad cinemática es la resistencia de un fluido al movimiento entre la densidad, donde su fórmula es viscosidad cinemática es igual a coeficiente de viscosidad dinámica sobre densidad del flujo. En este video hablaremos sobre la propiedad de los fluidos, que es la viscosidad. Para ello necesitaremos shampoo, salsa de tomate y 2 monedas del mismo tamaño. Procederemos a vertir el shampoo sobre la placa. Fijaremos la trayectoria que va a pasar la moneda. Ahora vertiremos la salsa de tomate. Procedemos a colocar la moneda sobre el shampoo y ahora la otra sobre la salsa de tomate. Como podemos observar, la moneda que está sobre la salsa de tomate ofrece una mayor resistencia a fluir, por lo que concluimos que es más viscosa. Presión. Es una fuerza ejercida por unidad de superficie. Se mide con el manómetro. Unidades en el SI, pascales. Donde su fórmula es: presión es fuerza sobre área. Dentro de la propiedad de los fluidos tenemos la presión. A continuación nosotros vamos a hacer un pequeño experimento para verificar. Lo que necesitamos es una botella. Como primer punto nosotros vamos a tener que perforar en la parte inferior a la botella, para lo que utilizaremos este instrumento. Bueno, después de haber hecho la perforación en la parte inferior de la botella, vamos a proceder a llenar la misma botella, pero tapando el orificio que nosotros hicimos. Después nosotros vamos a darnos cuenta que después de quitar nuestro dedo, vamos a ver que sale de una manera perpendicular el agua. A continuación vamos a hacer otro orificio en diferente posición de la botella. Procederemos después de haber hecho el siguiente agujero, a soltar. Como podemos darnos cuenta,
La parte inferior va a tener mayor presión que la parte superior. En la clasificación de los fluidos tenemos a newtonianos. Los fluidos newtonianos sometidos a un esfuerzo cortante se deforman con una velocidad que es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos bajo condiciones normales de presión y temperatura, como son el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. En este experimento hablaremos sobre los fluidos newtonianos. En este caso tenemos la miel. Para este experimento utilizaremos una vela y una placa de acero y la miel. Procedemos a encender la vela. Como podemos observar, en los fluidos newtonianos, a mayor temperatura, menor viscosidad. Podemos demostrar en este experimento que está fluyendo y pierde viscosidad. No newtonianos. Es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano, como podemos ver en la siguiente gráfica. Los fluidos no newtonianos se clasifican en plásticos de Bingham, fluidos pseudoplásticos y fluidos dilatantes. Los fluidos pseudoplásticos no tienen una tensión de fluencia para que comiencen a deformarse, pero la viscosidad mediante la curva tensión-deformación es alta para bajas velocidades de deformación y decrece con el incremento de D hasta alcanzar un valor asintótico de viscosidad constante. Este tipo de fluidos se caracterizan por una disminución de viscosidad y de su esfuerzo cortante con la velocidad de deformación. Ejemplos: ketchup, alguna clase de pinturas. En este experimento trataremos de demostrar una de las divisiones de los fluidos no newtonianos, que son los pseudoplásticos. Los pseudoplásticos, como por ejemplo tenemos aquí la pintura, no tienen la característica de que necesitan aplicarse una fuerza para poder fluir, como vamos a demostrar en esto. Vamos a vertir la pintura sobre la placa y como podemos observar, fluye sin necesidad de aplicarle ninguna. Fluidos dilatantes son suspensiones en las que se produce un aumento de la viscosidad con la velocidad de deformación, es decir, un aumento de esfuerzo cortante con dicha velocidad, como se puede observar en las gráficas. Este es un experimento de fluido no newtoniano dilatante, en el que utilizaremos agua y miel. Procedemos a mezclar el agua con la maicena. Nos queda algo así. Deseamos aplicar una fuerza
se vuelve sólido por unos instantes. A continuación podemos ver las reacciones que al aplicar la fuerza del parlante pareciera como si se volviera sólido por unos segundos. Este fenómeno se debe a que los fluidos no newtonianos tienen la capacidad de cambiar su viscosidad dependiendo de la fuerza que se les aplique. Ideal o plástico de Bingham. El fluido que se comporta como un sólido hasta que se excede un esfuerzo de deformación mínimo y exhibe subsecuentemente una relación lineal entre el esfuerzo y la relación de deformación, se conoce como plástico de Bingham o ideal. Es un fluido no newtoniano donde la viscosidad varía con la gradiente de tensión que se lo aplique, como por ejemplo la pasta dental, puré de tomate, la mostaza. En este experimento demostraremos newtonianos que es el plástico ideal Bingham. Como ejemplo de plástico ideal Bingham tenemos la salsa de tomate y la mostaza. Como podemos observar, la característica de los fluidos no newtonianos, cuya viscosidad es variable a base del estrés que se aplique. Si no le aplicamos un estrés o una fuerza externa, no se va a mover. Como por ejemplo, cuando le aplicamos una fuerza, puede fluir del sachet hacia la placa metálica. Lo mismo pasa con la mostaza. Aplicamos una fuerza externa que nos ayuda a fluir, característica de los newtonianos. A las sustancias de plástico ideal Bingham son necesarias tener tensiones tangenciales inferiores que se comportan elásticamente, y superado este valor se comportan como un fluido newtoniano, lo que pudimos observar cuando apliqué la fuerza del sachet hacia la placa de acero.